más, y agradeciendo a todos los presentes, conectados, damos inicio a las conferencias. Así que, doctor Pacheco, adelante, el auditorio es suyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias al doctor Ceruti y también al doctor Algieri por la convocatoria. Y bueno, vamos a hablar del manejo de la vía aérea en tiempo de COVID. Una primera parte vamos a hacer desde el punto de vista de la introducción, de cómo debemos manejar la vía aérea y por qué de tal manera en esta situación de COVID. Después vamos a ver cómo realizar la ventilación mecánica, y después, desde el punto de vista, también lo que vamos a ver es cómo es el manejo de la vía aérea, pero con técnicas quirúrgicas. Entonces, saber que en pandemia no hay emergencia. Lo que tenemos que hacer previamente es vestirnos con la ropa adecuada, que es el equipo de protección personal, para no contagiarnos y por ende tampoco llevar el contagio a nuestras familias en nuestros hogares. Entonces, ¿por qué es necesaria la vía aérea definitiva en COVID? Bueno, todos sabemos que esta enfermedad es producida por un virus. Un virus que, bueno, es el coronavirus, que es un virus que produce el resfrío habitual, común. Pero nada más, como estas cosas que tienen los virus, de poder mutar, y de esta manera es ahora más agresiva para la especie humana, genera enfermedad, y más que nada afectando a la parte respiratoria, generando insuficiencia ventilatoria, distrés, con gran porcentaje de mortalidad a personas que son más susceptibles. Entonces, este virus va a interactuar con la célula, con un receptor de la enzima convertidora de angiotensina-aldosterona, y al interactuar con este receptor, se internaliza dentro de la célula. Utiliza todas las estructuras intracelulares, y por último la maquinaria genética de la célula a través del núcleo del ADN, para multiplicarse, luego salir de la célula y seguir infectando al resto del organismo y el resto de la célula y por ende del organismo. Desde el punto de vista de la fisiopatología, ingresa, en gran parte la transmisión es a través respiratoria por gotas, y también algo por transmisión fecal-oral. Entonces, interactúa con este receptor, más que nada la afectación de generar, más que nada el virus per se no va a generar lesión por sí, porque no tiene toxinas, va a generar la cascada de un componente inflamatorio, que eso es lo que va a ser perjudicial tanto a nivel del pulmón, al resto de los órganos de la economía también a los cuales afecta. Entonces, como les había dicho, interactuando con este receptor que está en el pulmón, genera gran parte de la enfermedad a nivel pulmonar. El virus también va al torrente sanguíneo, generando en el mismo aumento de esta cascada inflamatoria, produciendo también trombosis, disminución de las plaquetas. También va a afectar a la parte intestinal, que puede producir diarreas, y también en los pacientes diabéticos hay teorías de cómo también interactúa por mecanismos neuromediados a través del páncreas. El otro órgano afectado va a ser el corazón, que va a producir cardiomiopatías, afectación del trastorno de la conducción nerviosa, produciendo arritmias, y síndrome coronario agudo, más que nada asociado a esta trombosis que se genera en los vasos. También puede afectar dando insuficiencia renal aguda, que va a estar en consecuencia con la forma grave de la enfermedad. Y también puede afectar al sistema nervioso central, a través también de mecanismos neuromediados, produciendo alteraciones del centro olfactorio, por eso los pacientes a veces pierden el olfato y la sensación de gusto, y también puede producir ACV de tipo hemorrágico, de tipo necrohemorrágico, como se comportan los virus herpes, por ejemplo. Entonces, acá vemos en esta placa, que está obtenida de New England Journal of Medicine, que el periodo de incubación promedia entre los 5 y los 10 días. Y el inicio de los síntomas va a ser casi predominantemente por la presencia de INE, en un 40%. Otros síntomas, va a ser la fiebre, la tos seca, la fatiga, anorexia, mialgias, bueno, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, bueno, cefalea y eventualmente diarrea también. Dentro de este periodo de estado van a desarrollar la enfermedad un 5%, que van a ser un cuadro de neumonía con poca sintomatología, que con el tratamiento habitual de antibacterianos
pensando que esta neumonía sobreinfectada por bacterias va a ceder. Y hay un porcentaje, un 14% aproximadamente, que van a desarrollar la enfermedad severa, que va a ser la condicionante de que este paciente tenga vía aérea definitiva y por ende colocarlo en ventilación mecánica. Entonces, desde el punto de vista del cuadro clínico, hay una etapa leve, que hay una infección temprana, va a ser estos síntomas vagos que referimos del inicio, va a haber multiplicación viral, principalmente del sistema respiratorio, en la placa de tórax, como vemos en la figura A, capaz no tenemos ninguna, es una placa normal, y después podemos tener pequeños leves infiltrados, o algún infiltrado en virus melidado. Pasando al segundo estadio, que hay una mayor participación pulmonar, en el cual puede haber hipoxia o no haber hipoxia, hay mayor multiplicación viral, la inflamación localizada se presenta en esta situación en el pulmón, y acá vamos a tener hipoxia, y el cociente de la PAFI va a ser menos de 300. Vamos a ver en la placa de tórax infiltrados bilaterales de opacidad senderios semerilados, que esto en su progresión pueden después progresar al cuadro hacia la gravedad. Vamos a tener linfopenia, aumento de transaminasas, y los marcadores de inflamación van a estar elevados, pero no tanto. La tercera etapa, que es la grave, hay un gran síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar que se desarrolla en los vasos y que se va a desarrollar por todos estos marcadores inflamatorios que todos conocemos. Pero de alguna manera van a estar elevados las ferritinas, D, troponinas, pero ferritina y D, su aumento en demasía, van a involucrar de que la enfermedad puede tener un pronóstico malo. Entonces esta es la placa, digamos, la figura que se genera como una especie de distrés, si bien otros autores dicen que no es como el distrés clásico que habitualmente conocemos, pero es un distrés definitivo. Y vemos una placa con una tomografía generalmente que vemos infiltrados en forma horrible, que hacen asustar a la persona que lo ve y piensa que este paciente va a tener una mala evolución. En esta etapa también se puede detectar shock, vasoplejía, insuficiencia respiratoria, e incluso colapso cardiovascular, y la afectación de los órganos sistémicos, como la miocarditis, también se manifiesta durante esta etapa. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer vía definitiva? Recordemos que vía definitiva, tanto en trauma como en no trauma, era tubo en tráquea con manguito inflable, conectado a una fuente de oxígeno a un flujo de 12 a 15 litros por minuto. Y siempre nos hacíamos esta pregunta: ¿por qué vamos a intubar al paciente? Y porque tiene una alteración de la oxigenación. Le ponemos un saturómetro, tiene una saturación menos del 90%, y eso indica que la presión arterial de oxígeno es menos de 60 mililitros de mercurio. El paciente no puede proteger ni mantener tiene un deterioro del sensorio, o capaz va al coma, tiene una escala de Glaude de menos de 9, el paciente puede vomitar y por ende broncoaspirar si tenemos otro problema, o porque el paciente tiene una alteración de la mecánica ventilatoria, que en la observación clínica vamos a ver que va a haber una excursión una alteración en la excursión de los campos pulmonares, de la auscultación también, o por ende que está utilizando músculos accesorios. Entonces, dentro de las indicaciones de la publicación del New England, hace referencia de que va a tener indicación de intubación endotraqueal los pacientes que tengan una obstrucción de la vía aérea, que tengan signos de trabajo respiratorio insostenible, que curse con una hipoxemia refractaria, es decir, que estamos oxigenando con diferentes FiO2 o con una máscara con reservorio, hipercapnia o acidemia, o que tenga una acidosis respiratoria, encefalopatía o inadecuada protección de la vía aérea. Y otras consideraciones adicionales es: yo veo la enfermedad del paciente y puedo predecir que se va a deteriorar por la progresión de que puede ser una vía dificultosa, entonces voy a hacer la escala de Lemon junto con el Malampati y voy a ver que hace una vía dificultosa, entonces yo me voy a adelantar para intubarlo. Hay inestabilidad hemodinámica. La idea es mejorar la seguridad del procedimiento, porque lo voy a tener que transportar al paciente de un centro de leve a mayor complejidad. Y lo otro, lo que me hace la pregunta: el paciente puede desarrollar, para controlar, digamos, el proceso infeccioso, así de esa manera aseguramos el staff del equipo sanitario. Y entonces, por ende, esto tiene que ser precoz.
el manejo de la vía aérea, definitiva, tiene que ser precoz. Bueno, pasamos al siguiente expositor, que va a ser la doctora Carla, que nos va a hablar sobre vía aérea definitiva, ¿no? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Pacheco, y muchas gracias por la invitación, doctor Algieri. Bueno, vamos a empezar con la vía aérea definitiva. Siguiente, doctor Pacheco. Gracias. Bueno, principalmente, como dijo el doctor Pacheco en la charla anterior, lo que quiero que les quede claro es que cuando hay pandemia no hay emergencia, ¿sí? Así que lo que quiero que se lleven de esta charla principalmente es la protección y la utilización de los elementos de protección personal que tienen que utilizar en cada uno de los procedimientos, ¿sí? A la hora de decidir una intubación orotraqueal, una vía aérea definitiva en el paciente COVID, en un paciente que tiene sospecha de COVID o tiene COVID positivo, principalmente lo que tiene que hacer es definir quién va a realizar la intubación orotraqueal, que tiene que ser la persona más experimentada del equipo. ¿Sí? Acá no es el momento de practicar, de evaluar quién quiere ser héroe. ¿Sí? Principalmente la persona más experimentada es la que va a realizar la intubación orotraqueal. Y sí tiene que estar el mínimo personal posible dentro del área donde van a realizar el procedimiento para evitar la aerosolización de mayor personal. ¿Sí? Sí preparar además, tener todo preparado, toda la mesa de intubación, todos los elementos que vamos a utilizar, porque una vez que entramos en la habitación, la idea es que no entremos y salgamos para que no haya más contacto. Planificar bien cómo se va a hacer, tener un checklist, utilizar los elementos de protección personal máximos, que ahora vamos a hablar de eso, reducir al mínimo, como decía, el personal en el procedimiento, y realizar obviamente una secuencia de intubación rápida que en total no debería durar más de 5 a 7 minutos. Luego removerse adecuadamente los elementos de protección personal y por último la desinfección de los alimentos. La siguiente, doctor Pacheco. Bueno, la preparación de la mesa de instrumentación, acá obviamente van a tener que tener todos los elementos para realizar la intubación orotraqueal, cánulas en los tubos orotraqueales, la pinza de Kocher para poder clampear el tubo orotraqueal, la máscara bolsa con el filtro HMF, que ahora lo vamos a charlar, alguna guía de un BUGI o un FROA o una guía de Eichmann para poder, en caso de que haya una intubación dificultosa. Todos los elementos, ahora los vamos a ir nombrando, pero tienen que estar seguros de que los tienen antes de empezar la secuencia. Siguiente. Siguiente. Muy bien, este es un ejemplo de un checklist, el anterior, por favor. Bueno, estos son los elementos de protección personal, ahí está. Este es un checklist que lo pueden tomar como ejemplo, sí, después les voy a dar la clase, para chequear y hacer tilde y hacer bien el checklist de todos los elementos que tienen que usar y que tienen que tener para la secuencia de intubación orotraqueal. Siguiente. Siguiente. Bien. Con respecto a la colocación de los equipos de protección personal, hay una secuencia de colocación y una secuencia para sacarlos, ¿sí? No es tan importante la secuencia de cómo nos lo colocamos, pero sí más importante cómo nos sacamos los elementos de protección personal, porque es en el momento donde hay mayor riesgo de contaminación y que nos podamos llegar a infectar, ¿sí? Como primero, obviamente es el lavado de manos, que tiene que ser por lo menos por 20 segundos, con la técnica adecuada, que todos la conocemos. Luego, si tenemos calzado cerrado e impermeable, no es necesario ponernos botas quirúrgicas. Si no lo tenemos, lo ideal es que se pongan botas quirúrgicas. Primer par de guantes, que no tienen que ser estériles, guantes de látex. El camisolín bien cerrado en la parte del cuello, dejar la menos luz posible, y el primer guante que quede por abajo del camisolín, la cofia, el barbijo N95, y acá va la aclaración, ¿sí? El barbijo N95 sí o sí cuando vamos a realizar procedimiento de intubación orotraqueal o cualquier procedimiento donde haya alto riesgo de aerosolización. Y el barbijo quirúrgico por arriba del barbijo N95 lo vamos a utilizar en la mayoría de los lugares, hospitales y sanatorios de Argentina, donde obviamente tenemos que cuidar los elementos de protección personal porque no tenemos gran cantidad,
para poder reutilizar el N95 en caso de que usemos antiparras y no la escafandra, ¿sí? En caso de usar la escafandra no es necesario utilizar el barbijo quirúrgico por arriba del N95 para poder reutilizar el N95. Entonces nos colocamos el barbijo, nos colocamos la antiparra o la escafandra, depende del protocolo del lugar donde estemos trabajando. En algunos lugares se requiere el uso de ambos, tanto de la antiparra como de la escafandra. Eso depende del protocolo de elementos de protección personal de cada institución. Y por último, el segundo par de guantes, que va por arriba del puño del camisolín, y no tiene que quedar absolutamente ninguna luz. Siguiente. Bien, acá son unas fotos de cómo los vamos colocando, todo afuera de la habitación. Una vez que estamos listos, que chequeamos que tenemos todos los elementos dentro de la habitación, que estamos con el personal adecuado para realizar el procedimiento, entramos a la habitación. Siguiente. Siguiente. Bien, con respecto a la oxigenación, una vez que estoy adentro, vamos a empezar a oxigenar al paciente. Esto es muy importante para evitar la aerosolización. Lo ideal es que si van a utilizar un dispositivo, bolsa máscara, filtro, pueden usar o una máscara de las comunes que se utilizan para ventilar a los pacientes, o pueden utilizar una máscara de BNI, ¿sí?, de ventilación no invasiva, que la pueden ajustar al paciente, de manera que no tengan que estar utilizando la maniobra de la C y la E para presionar y estar tan cerca del paciente para poder preoxigenarlo, ¿sí? Obviamente siempre con 100% de FIO2 a 12-15 litros por minuto, y nunca a ventilación de presión positiva. No hay que ambucear, ¿sí? Solamente se apoya la máscara, o se coloca la máscara de BNI y se oxigena al paciente, ¿sí? La preoxigenación no debe durar más de 5 minutos. Siguiente. Bien, acá está la forma de colocación de la máscara para MUC. Acuérdense que es la maniobra de la C y la E, que tiene que sellar muy bien toda la cara del paciente, y nunca a presión positiva. Y recuerden siempre el filtro, ¿sí? El filtro entre la máscara y la bolsa, y la bolsa máscara, ¿sí? Siguiente. Acá lo muestro porque hay unas cajas que se están usando, no sé si las tendrán en sus hospitales, pero bueno, en algunas instituciones las tienen. Son unas cajas de acrílico que sirven de protección personal para realizar las maniobras de intubación orotraqueal y otro tipo de maniobras. Se las muestro. La realidad es, nosotros las tenemos en nuestra institución, no es un elemento de protección personal obligatorio, y sinceramente es extremadamente incómodo realizar la maniobra de intubación dentro de la caja. Si lo tienen dentro de la institución, los invito a que lo prueben, y se fijen cómo se sienten cuando lo utilizan, ¿sí? Siguiente. Bien, con respecto a la premedicación, ¿sí? Acuérdense que esto es una secuencia de intubación rápida en la cual debemos evitar al máximo el tiempo de máxima aerosolización, por lo cual la medicación que vamos a utilizar, ¿sí?, es una medicación que dure poco tiempo y que tenga muy corto tiempo de acción. Como premedicación podemos utilizar el fentanilo, ¿sí?, que es analgésico. Se puede utilizar también metoclopramida para evitar el reflejo del vómito, ¿sí? Y recuerden que sí o sí, durante la inducción, en estos pacientes tenemos que relajarlos, porque lo que tenemos que evitar es el reflejo de la tos. Entonces, como premedicación, fentanilo, recuerden que tiene un rápido inicio de acción, tiene menor liberación de histamina, tiene mayor estabilidad. Recuerden que la dosis es aproximadamente entre 1 y 2 microgramos kilo. Siguiente. Para la inducción tenemos la parte de la sedación y de la relajación neuromuscular. La sedación, como de elección, tenemos que utilizar o etomidato o propofol, ¿sí? El etomidato, acuérdense que tiene mayor estabilidad de hemodinámica en pacientes que están con tendencia a la hipotensión y están un poquito más inestables, se recomienda su uso. Tiempo de inicio es de 30 segundos y la dosis de 0,3 miligramos kilo, ¿sí? Con respecto al propofol, el propofol también tiene un tiempo de inicio de 40 segundos, pero tiene mayor inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Tiene mayor rapidez de efecto, y se utiliza 1 a 2 miligramos kilo. A ver, si en su institución no tienen etomidato, no tienen propofol, el etomidato a veces es difícil de conseguir, y tenemos otro tipo de medicación como el midazolam o la ketamina, se pueden utilizar, ¿sí? Yo acá les aclaro bien
cuáles son los que serían de elección si es que los tienen. Después, si tienen alguna duda con respecto a esto, lo charlamos. Siguiente. Con respecto a la relajación neuromuscular, también por los tiempos de inicio y los tiempos de acción, los recomendados son la succinilcolina y el rocuronio. Recuerden la succinilcolina en el paciente politraumatizado, que por ahí es el que van a recibir en la guardia, en algunos casos, y no saben si tiene sospecha de COVID, y en algunas instituciones están con los protocolos de cualquier persona que ingresa a la guardia, son COVID hasta que se resuelve, al contrario, puede ingresar un politrauma. Y recuerden la rhabdomiólisis, insuficiencia renal, hipercalemia, que son una de las contraindicaciones de la succinilcolina, ¿sí? Tiempo de acción de 30 a 50 segundos, dura aproximadamente 4 minutos, y la indicación es 1 a 2 miligramos kilo. Si no, el rocuronio, ¿sí? Que este es un poquito más difícil de conseguir, no está en todas las instituciones, a falta de la rocuronio pueden usar atracurio, pueden usar pancuronio, no es lo de elección porque tiene mucho tiempo de acción, tarda mucho el tiempo de inicio de la acción, así que no serían los más recomendados. Pero bueno, sí o sí tienen que relajar a los pacientes, por lo cual, si no tengo succinilcolina o está contraindicada o no tengo rocuronio, uso otro relajante neuromuscular. Siguiente. Bien, con respecto a una vez que preoxigené al paciente, premediqué, induje, chequeo que el paciente esté en condiciones de iniciar la ventilación mecánica, ¿sí? Y vamos a empezar la laringoscopía, ¿sí? Recuerden siempre pongo la lista de chequeo previo, de tener todos los elementos adecuados antes de empezar las maniobras. El videolaringoscopio es el de primera opción. Sí, estoy familiarizado. Si yo nunca usé un videolaringoscopio y toda mi vida intubé con un laringoscopio común, uso el laringoscopio común. Si yo no me siento familiarizada, no me siento cómoda con la utilización de un elemento, no es el momento de practicar, ¿sí? Si estoy acostumbrada con la laringoscopía convencional, uso la laringoscopía convencional, ¿sí? Obviamente la elección de la rama y del largo de la rama curva, para adultos obviamente, la rama adecuada y el tamaño adecuado. Evaluar vía aérea dificultosa, tener elementos de intubación dificultosa como la guía de Eichmann, ¿sí? En lo posible no se recomienda el uso de dispositivos supraglóticos a la hora de la intubación orotraqueal, pero sí, bueno, en caso de no tener una vía dificultosa se puede usar la guía de Eichmann. El mandril, ¿sí? Para dentro del tubo orotraqueal. Evitar aspirar secreciones al máximo. Si no es necesario aspirar secreciones porque tiene un poco, pero puedo ver la vía aérea, en lo posible evitar aspirar secreciones porque es una de las maniobras que mayor aerosolización genera. Y obviamente tenemos un elemento de clampeo que ahora vamos a explicar. Siguiente. Bueno, estos son los elementos, la guía de Eichmann, la pinza de coger para el clampeo, los distintos tubos orotraqueales, tener distintos números dependiendo los pacientes, el mandril, el laringoscopio, el dispositivo bolsa, máscara, filtro, la jeringa, obviamente la lidocaína en gel para, si quieren, para lubricar el tubo orotraqueal, la cinta de sujeción, ¿sí? Y bueno, y eventualmente, si se requieren aspiraciones, los elementos para aspiración. Siguiente. Bien, una vez que realizo la laringoscopía, ¿sí? Y veo la vía aérea, le pido a quien tiene el tubo orotraqueal, sin sacar la vista de la vía aérea, le pido que me dé el tubo orotraqueal. Una vez que coloco el tubo orotraqueal, lo que hay que hacer sí o sí es, obviamente como tiene el mandril, si es que ustedes intuban con mandril, retirar el mandril y al mismo tiempo que retiro el mandril, utilizo la pinza de Kocher, cualquier pinza de clampeo que puedo tener, y clampeo el tubo orotraqueal. En este momento yo no chequeo si está bien colocado, si está colocado el tubo, si ventila. No, lo que tengo que hacer es evitar la aerosolización. Entonces, clampeo el tubo, ¿sí? Una vez que clampeo el tubo, se conecta, o sea, se enciende el respirador, se conecta a ARM a través del dispositivo con un filtro, ¿sí? Y una vez que yo coloqué coloqué el paciente en ARM, lo conecté al ventilador, ahí es cuando desclampeo el tubo y chequeo con la curva del respirador si el tubo está bien colocado, ¿sí? Si está en vía aérea, y se puede auscultar obviamente también, poner capnografía, todo lo que nosotros ya sabemos para chequear si está en vía aérea, el tubo, chequear si está pasado, si no está pasado, si ventila bien de los dos lados. Pruebo posición de tubo, aseguro el tubo del orotraqueal del paciente, y bueno, ahora vamos a ver, seteamos y rechequeamos la ventilación mecánica. Siguiente. Bueno, acá es un resumen para que lo vean, comprobación de la sedación y relajación, obviamente
en pacientes que nos permitan, que no son politraumatizados, la maniobra de hiperextensión de la cabeza de esos para ventilar. Una vez que está relajado, sedado y preoxigenado, la laringoscopía. Siguiente. Luego la laringoscopía, paso el tubo, retiro el mandril, clampeo el tubo. Siguiente. Insuflo, me olvidé de decirlo previamente, perdón, insuflo el manguito, lo conecto a RM, desclampeo el tubo orotraqueal y chequeo la ventilación. Siguiente. Bien, estas son las curvas, acuérdense, curva de presión, curva de flujo, ¿sí? Curva de volumen. Chequeamos que las curvas sean acordes a la ventilación mecánica. Ahora lo vamos a ver en lo del seteo respirador. Siguiente. Bien, este es un resumen nada más, para que les quede de todas las maniobras y de cómo tienen que hacer los pasos. Siguiente. Bien, y esto es lo más importante de todo, ¿sí? Más allá de la ventilación mecánica, cómo sacarse los elementos de protección, ¿sí? Dentro de la habitación, en la puerta o cerca de la puerta, lo que yo me voy a retirar, lo que voy a hacer primero es lavarme las manos con todo puesto. Si no es lavado de manos, es alcohol en gel, ¿sí? Alcohol en gel, y me retiro el primer par de guantes. Después de cada maniobra que hago, después de cada elemento que yo me saco, me lavo las manos, o me pongo alcohol en gel, ¿sí? Retiro el primer guantes, me retiro, siempre vamos de lo más sucio a lo más limpio. Me retiro las botas, me lavo las manos, me retiro el camisolín y me lavo las manos, y me retiro el segundo par de guantes y luego me lavo las manos. En ese momento me retiro de la habitación. Afuera de la habitación me voy a retirar las antiparras o la escafandra, las voy a dejar en un sector especializado para después desinfectarlos, me voy a retirar la cofia y me voy a retirar los barbijos, todos seguidos por lavados de manos, ¿sí? Recuerden que si utilizaron antiparras, si utilizaban barbijo N95 con un barbijo quirúrgico, el barbijo N95 lo pueden reutilizar. Siguiente. Esto es lo que decíamos, y por último, obviamente, la desinfección de los elementos utilizados, con máxima precaución, y por último, nos lavamos las manos por 20 segundos, ¿sí? Siguiente. Aquí está la maniobra, acuérdense de cómo retirar los guantes, nunca tocarlos por afuera, siempre por adentro. Y cuando me retiro los barbijos, generalmente siempre retiren primero la parte, la tira inferior y luego la tira superior, ¿sí? Para que no caiga el barbijo. Y siempre para adelante y siempre agarrando las cosas por detrás. Siguiente. Recuerden, el camisolín cuando me lo retiro, lo agarro desde atrás y siempre agarro la parte de adentro del camisolín, nunca la parte de afuera, y le hago un rollito para que quede solo a la vista la parte de adentro, el interior del camisolín y el exterior del camisolín, que no quede a la vista ni en contacto con nosotros. Siguiente. Bueno, acá son imágenes de cómo se hace la maniobra dentro de la habitación. Siguiente. Y luego fuera de la habitación. Siguiente. Bueno, ahora sí vamos a ver si hay algunas preguntas con respecto a la clase del doctor Pacheco y bueno, y esta clase. Sí, la verdad, excelente, doctor Pacheco, doctor Especiales. Muy claro, hay un montón de comentarios y de preguntas. Específicamente, yo si se puede, quería darle participación también al doctor Carmacín, y hay una pregunta para la charla del doctor Especiales, si se puede usar máscara laringea como dispositivo alternativo en pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. No es lo ideal utilizar dispositivos supralaringeos, pero obviamente si estoy en una situación en la cual no tengo otra opción porque no lo pude intubar y corre riesgo la vida del paciente y yo tengo todas las medidas de protección, de elementos de protección de seguridad puestos, obviamente que se puede usar la máscara laringea o el fast track para salvar la vía aérea hasta que alguien venga y la pueda resolver. Otra, también hay muchas, ¿no? Pero para el doctor Carmacín,
¿Cómo se presenta clínicamente el paciente para decidir la necesidad de una vía aérea artificial? Como Carlos. dijo, muchas gracias por la participación, por la invitación y a los compañeros. Como dijeron el doctor Pacheco y la doctora Ciale, es decir, ¿cómo recibimos un paciente? ¿Cómo sabemos que está en insuficiencia respiratoria? Evidentemente, que todo paciente, la consideración que todo paciente que ingresa a la guardia con insuficiencia respiratoria, en estos momentos debemos considerarlo como COVID positivo y actuar de la forma que nos han explicado. Evidentemente, si entra en insuficiencia respiratoria, sabemos que el paciente está taquipneico, está con disnea, está con fiebre, y evidentemente, si consideramos específicamente el paciente portador o infectado de COVID, de SARS-CoV-19, con estos síntomas, el paciente está en una etapa ya de insuficiencia respiratoria y lesión pulmonar grave. Por ende, nos vamos a encontrar con un paciente que nos está hablando, que está con disnea, y es muy difícil en ese momento y tener la experiencia suficiente como para sedarlo, como para relajarlo y como para intubarlo. Pero evidentemente tiene estos síntomas primordiales, que son estos tres pilares, que es la disnea, que es la tos y que es la fiebre. Además, debemos considerar las comorbilidades que puede presentar el paciente y por otro lado, saber que si está en insuficiencia respiratoria ya está en el 7º o 8º día de lesión viral, tanto desde el punto de vista inmunológico como desde el punto de vista de lesión directa por el virus. Por ende, el paciente va a tener un laboratorio específico. En ese momento no vamos a empezar a dosar interleuquina, neferritina, sino un laboratorio común donde nos va a mostrar leucopenia, linfopenia, aumento de la urea, aumento de las transaminasas y evidentemente, más que nada, la radiografía de tórax, es decir, las cosas simples y concretas de la guardia, una radiografía de tórax donde nos va a llamar la atención las opacidades periféricas que pueda tener esta radiografía, como nos mostró el doctor Pacheco en la etapa inicial, y además, si les podemos hacer una tomografía de tórax, el infiltrado clásico de vidrio esmerilado con las líneas B de Kerley, que después se puede comprobar o no con una ecografía, si podemos tener. En concreto, la insuficiencia respiratoria puede ser de cualquier etiología. En estos momentos, todo paciente es COVID-19 positivo y debemos tener las maniobras donde el operador no se convierta también en víctima. O sea, las prioridades como para tomar la decisión de la intubación temprana en un paciente que tiene una saturación por debajo del 90% y no debemos estar dando vuelta con maniobras de elementos de preoxigenación en un paciente que tiene una saturación tan baja y nos está hablando a la cara. Genial, Carlos, gracias. Hay varias más, algunas que se reiteran. Una para Carla. ¿Cuántos intentos de intubación se realizan antes de decidir la vía aérea quirúrgica en estos pacientes? Hay una normativa que dice 2 intentos en 2 operadores, en total 4, pero obviamente queda en el criterio del personal que está a cargo del paciente, ¿sí? Pero obviamente que la vía aérea quirúrgica es la última opción y es una maniobra de rescate, ¿sí? Genial, Carla. Y hay otra más. Preguntan si hay algún predictor que me indique cuándo debo realizar una intubación orotraqueal. ¿Algún predictor que me indique cuándo debo realizar una intubación orotraqueal? Mira, según todas las charlas de los expertos y toda la evidencia, que por ahí no es mucha y muy clara todavía sobre SARS-CoV, el mayor predictor no es un score, digamos, sino es el esfuerzo respiratorio del paciente. Ese es el mayor determinante para realizar la intubación orotraqueal, ¿sí? El esfuerzo respiratorio del paciente. No intubamos tomografías de tórax. Si vemos una tomografía de tórax incendiada del paciente, clínicamente está bien, no intubamos una tomografía. Sí, la clínica del paciente y sobre todo el esfuerzo respiratorio.
Genial, gracias Carla. Y para Carlos, ¿cómo valorizamos la vía aérea? Es interesante esto porque es fundamental la identificación en los pacientes que después se transforman en una vía aérea difícil. Por eso es importante valorizar. ¿Por qué? Porque reduce la incidencia de complicaciones y catástrofes posteriores. Tenemos antecedentes. Mejoría del éxito en la intubación al valorar la vía aérea y para los cirujanos, evidentemente, disminuir la tasa de cancelaciones en cirugía y, más que nada, elaborar un plan B antes de empezar la intubación. Para eso tenemos escalas muy difundidas entre nosotros, que es la de Malampati, desde la observación del paladar, la úvula y los pilares, hasta la aparición solamente en 4 grados del paladar blando. Y luego la escala de Lemon, que también utilizamos en los politraumatizados, en donde examinamos las características del cráneo y de la laringe, como la presencia posible de lesiones, de vello, de cuello corto. Evaluar con la regla del 332 en las distancias de los cartílagos y la apertura de la distancia entre los dientes. La apertura bucal, la obstrucción de la vía aérea, ya sea por presencia de pilotitis, abscesos o tumores, y la movilidad del cuello. Por eso es importante valorar en minutos, en segundos, la vía aérea difícil. Algunos con la apertura bucal solamente y las características anatómicas de la vía aérea establecen la dificultad en la intubación. Una más para Carlos, pero antes estoy viendo en el chat, hay una que preguntan si pacientes positivos en ARM prolongada indican la traqueostomía, lo vamos a ver en la conferencia de doctora Hielo, y preguntan si se puede tener la clase y o presentación, si esto se está grabando y después va a quedar en el canal de la asociación para que lo puedan volver a ver. ¿Cómo se traslada a un paciente politraumatizado que se intuba en guardia y se transporta para quirófano? También lo vamos a ver en la última presentación. Y la última, si en honor a tiempo le damos espacio al doctor Pacheco, ¿por qué resulta necesario la utilización de relajantes musculares, Carlos, en los procedimientos de la vía aérea? Es mandatorio, como nos explicó la doctora, el hecho de sedación, analgesia y relajación. La relajación es a través de estas drogas que ha presentado la doctora, sobre todo la succinilcolina. Lo fundamental de esto es tener el paciente con la disminución importante de la aerosolización de sus secreciones y sobre todo la contagiosidad que puede presentar el paciente. Por otro lado, tenemos un paciente dócil en el cual la relajación de los músculos faciales, laringios y traqueales nos facilita la posibilidad de la visualización de la intubación respectiva. Y por otro lado, en la etapa inicial también nos facilita el seteo del respirador a las presiones, fracciones inspiradas y presiones positivas final de expiración, que después se va a comentar. Pero bueno, en una palabra, es un paciente dócil en el cual tenemos toda la opción de disminuir la cantidad de secreciones y evitar el contagio a los operadores. Muchas gracias, Carlos. Si les parece, continuamos con la conferencia de Alfredo, y después de la conferencia de Alfredo volvemos a repetir otra tanda de preguntas del chat. Alfredo. Bueno, vamos a continuar con ventilación mecánica en esta contingencia COVID. Bueno, una vez que tenemos vía aérea definitiva, al paciente lo tenemos que poner en ventilación mecánica. ¿Y qué es la ventilación mecánica? Bueno, Andrés Vesalius, un gran anatomista del Renacimiento, él dijo que se hará un orificio en el cuello, por el cual se va a poner una caña, por el cual se soplará, los pulmones se insuflarán y el corazón se fortalecerá, ¿no?
Entonces, de alguna manera ahí ya es un adelantado a lo que va a hablar el doctor Aiello. Y después, por otro lado, ahí hace la mención en esa obra de Humanis Corpori, que hace que a un perro, ¿no?, utilizando esto, se le puso un fuelle y se lo ventiló, que dice que el perro vivió un determinado tiempo. Entonces ahí ya tenemos también el inicio de la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué es la ventilación, la asistencia ventilatoria mecánica? Es un procedimiento... Bueno, es un procedimiento de sustitución temporal de la función ventilatoria normal, realizada en situaciones que por distintos motivos patológicos no cumple los objetivos fisiológicos que le son propios a los pulmones. La ventilación mecánica no es un tratamiento en sí, sino una técnica de soporte que permite mantener la función ventilatoria mientras se instauran otros tratamientos curativos, ¿no? No vienen a reemplazar los pulmones en el proceso de la hematosis. Entonces, ¿cómo nosotros ventilamos fisiológicamente? Bueno, hay una mayor presión atmosférica con respecto a la presión alveolar, y esta inspiración es de una manera activa, que es generada por los músculos inspiratorios, y el músculo principal va a ser el diafragma. De esta manera, ingresa este aire con oxígeno a los pulmones para luego realizar la hematosis. Con la ventilación mecánica, a través de esta máquina, a través de un émbolo, se genera una presión positiva, que la fuerza generada por la ventilación mecánica, es decir, se pone oxígeno de prepo sobre el alveolo. Pero esto de alguna manera no es fisiológico y no es gratis, porque puede producir también sus lesiones que vamos a ver. Entonces, en esta situación de la ventilación mecánica, al meter el oxígeno de superior, componente resistivo, el tráqueo bronquial, y el componente elástico que va a estar representado por los pulmones y la caja torácica, que de alguna manera también se van a oponer, ¿no?, a distenderse frente a esta presencia de ingreso. ¿Cuáles van a ser los objetivos fisiológicos? De esa manera proporcionar una ventilación alveolar adecuada para así mejorar la oxigenación arterial. Recuerden, una presión arterial de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio. Reducir el trabajo respiratorio, porque de alguna manera después vamos a ver que al paciente lo tenemos que adaptar a esta máquina, que elemente volúmenes de oxígeno de prepo, y tenemos que relajar esos músculos, para que el paciente también no se estrese y no claudique su corazón. Incrementar el volumen pulmonar, abriendo la vía aérea a unidades alveolares y aumentando la capacidad residual funcional, de esa manera impidiendo el colapso de los alveolos y cierra la válvula al final de la expiración. Es decir, de una manera, proponerle la PIP, para que esos pulmones no se abren y cierran en forma consecutiva, porque puede generar una lesión que si no utilizamos PIP, ahora la vamos a ver. ¿Qué va a tener por ende objetivos clínicos? Bueno, mejorar la hipoxemia arterial, aliviar la disnea y el sufrimiento respiratorio, corregir la acidosis del respiratorio, tenemos un pH bajo con una PCO2 arriba de 45 milímetros de mercurio, resolver o prevenir la aparición de atelectasias, permitir el descanso de los músculos respiratorios, permitir también la sedación y el bloqueo neuromuscular, disminuir el consumo de oxígeno sistémico y del miocardio, también disminuye la presión intracraneal y estabiliza la pared torácica. Esos son los objetivos clínicos de la ventilación mecánica. Entonces, en esta curva de volumen pulmonar y el presión de inflación, vamos a ver que en la parte media de esta curva es la zona segura en donde debemos ventilar al paciente. Porque si este volumen de oxígeno que entregamos, lo entregamos con mayor volumen o mayor presión que puede, digamos, soportar el alveolo, se genera una mayor distensibilidad en la zona superior,
generándose sobredistensión, y ahí vamos a tener otro problema, el barotrauma o el volutrauma. Y por otro lado, el punto de inflexión inferior, en la parte inferior de la curva, sí, ahí no aplicamos la PIP necesaria para evitar que el pulmón se abre y se cierre en forma sostenida, también vamos a tener la presencia de atelectrauma. Entonces, desde el punto de vista, esta presión aplicada por el ventilador en la respiración va a ser la sumatoria entonces de dos componentes. El componente elástico, que va a estar determinado por la variación pulmonar sobre la compliance del sistema tóraco-pulmonar, y a eso le sumamos el componente resistivo, que va a ser el flujo por la resistencia en las vías aéreas. Entonces, para lograr una determinada variación del volumen pulmonar, se requiere generar presiones que van a variar según la resistencia y la compliance que el sistema ofrezca. Entonces, como yo les dije, que ventilar a un paciente no es gratis, es como las drogas también. Las drogas pueden ser muy buenas, pero algo malo van a generar para hacer una buena droga, que son las reacciones adversas. Bueno, vamos a tener complicaciones de la ventilación mecánica. Complicaciones relacionadas con la intubación, y bueno, si este paciente no lo sedamos y no lo relajamos al introducir la rama en el laringoscopio y no levantar el mismo y palanquear, bueno, ahí le rompemos los dientes, rompemos el labio del paciente. Complicaciones mecánicas relacionadas con la presencia del tubo endotraqueal, bueno, el manguito de insuflación del tubo endotraqueal es un manguito que tiene un alto volumen y genera baja presión. Pero esto a la larga puede producir lesiones de úlceras por decúbito. Entonces hay que tenerlos en consideración cuánto es lo que vamos a insuflar. Las lesiones inducidas por la ventilación mecánica, lesiones pulmonares inducidas por la ventilación mecánica, las complicaciones relacionadas con el oxígeno, que esto va a depender de la concentración del oxígeno. Si utilizamos mayor concentración de oxígeno, genera radicales libres, estos radicales libres van a producir la peroxidación de las membranas alveolares, de las proteínas, y bueno, las lesiones propias producidas por los radicales libres. Otros autores también estas complicaciones las meten dentro de las lesiones inducidas por el ventilador. Y por último, las infecciones que se generan por la ventilación mecánica. Tenemos las neumonías intrahospitalarias, que tenemos que las cuales son ventilación mecánica. El paciente van a ser por gérmenes propios del paciente en la cavidad oral. Y después de las 48 horas, los gérmenes que van a estar presentes van a ser los propios que viven en la unidad de cuidados críticos. Entonces, si generamos mayor volumen, vamos a tener una sobredistensión de los alveolos, y ahí vamos a tener el volutrauma. Si no colocamos PIP, vamos a tener una repetida, disminución de reclutamiento de los alveolos y colapso de lo mismo, y vamos a tener atelectrauma. La presencia, esto genera que lleguen hacia el lugar mediadores inflamatorios, y generándose procesos inflamatorios, por ende también infecciosos, el biotrauma. Si ventilamos por presión y utilizamos alta presión, con una mayor distensión de los alveolos, generamos lesiones por presión o barotrauma, y la toxicidad del oxígeno. Bueno, esta es una placa que es para demostrar, desde el punto de vista de las lesiones que provoca la ventilación mecánica. ¿Y cómo podemos clasificar a los ventiladores? Bueno, que pueden ser ciclados por presión, pueden ser ciclados por volumen, por tiempo y por flujo. Pero generalmente lo que vamos a ver que son ciclados por presión y ciclados por volumen. Cuando decimos ciclado, es decir, que el tiempo de inspiración termina al cesar la presión. Y por volumen, el volumen que se entrega, al disminuir ese volumen que se entregó, se cierra el ciclo de la inspiración, y de esa manera tenemos ciclados por volumen. Dentro tenemos la fase del ciclo ventilatorio, que va a estar dado por la insuflación. El aparato genera una presión sobre un volumen de gas, que va a ser el oxígeno, y lo moviliza dentro del pulmón.
a expensas de un gradiente de presión. La presión máxima la conocemos como presión pico. Luego vamos a tener la meseta o presión plató, que se genera una mínima deflación, y entonces este gas introducido se mantiene dentro de lo que se llama también pausa inspiratoria, es decir, nosotros podemos esta meseta prolongarla dándole una pausa inspiratoria de medio segundo, un segundo, para de esa manera durante un tiempo se distribuya el oxígeno que entregamos en forma homogénea dentro de toda la cavidad del alveolo. La presión que se mide en la vía aérea se denomina presión meseta o presión plató y se corresponde con la presión alveolar máxima. Y la deflación, que cuando dijimos que se producía el ciclado de presión o por volumen, es el vaciado, que es un fenómeno pasivo, que es la expiración, sin la intervención de la máquina, que es causada por la retracción elástica del pulmón. Las modalidades de la ventilación mecánica puede ser que sea controlada o asistida. En la primera imagen vamos a ver una niña, digamos, una deflexión negativa, que eso implica el esfuerzo del paciente, el esfuerzo inspiratorio, que él inicia el ciclo, o también se le llama trigger. La máquina sensa que el paciente quiere hacer un esfuerzo y lo apoya con un ciclo ventilatorio. Y la que es modo controlado, directamente no sensa este esfuerzo del paciente y la frecuencia, el volumen que va a entregar, todo lo realiza la máquina. ¿Qué componentes primarios vamos a tener? Bueno, la tasa de flujo, que es el volumen que el ventilador es capaz de aportar al paciente en la unidad de tiempo, que va en el rango de los 40 a 100 litros por minuto. El patrón de flujo, que hay de 4 tipos, el acelerado, el desacelerado, que es el último de la fotografía, el cuadrático y el sinusoidal. Uno generalmente lo que va a utilizar es el desacelerado, lo más frecuente. El tiempo inspiratorio, la relación IE, inspiración-expiración. En el tiempo inspiratorio pasa el volumen tidal seleccionado en condiciones normales, esta relación IE es de 1 en 2. 1 segundo dura la inspiración, 2 segundos la expiración. Va a haber componentes secundarios, la pausa inspiratoria, que yo les había comentado, que dentro de la meseta ponemos una pausa inspiratoria de medio segundo, 1 segundo, y eso hace que mantiene la válvula expiratoria cerrada durante un tiempo determinado para que el gas que uno entrega se pueda homogeneizar mejor dentro del alveolo para poder difundirse y generar la hematosis. Y el suspiro va a ser un incremento deliberado del volumen tidal en una o más respiraciones en intervalos regulares que puede incrementar la presión alveolar en 1,5 veces el volumen tidal. Va a haber componentes monitorizados, es decir, que yo lo monitorizo dentro de la máquina, que va a ser el volumen. Yo eso puedo monitorear cuál es el volumen inspiratorio, tanto también como el volumen expiratorio, la presión pico, que es la máxima presión que se alcanza durante la inspiración, la presión plató o meseta, que ya lo hemos comentado, que es la presión al final de la inspiración, durante una pausa inspiratoria de al menos 0,5 segundos, es el mejor parámetro que refleja cuál es la presión alveolar. Y la presión al final de la expiración, que es PIP, normalmente va a ser igual a la atmosférica, que uno generalmente fisiológicamente lo setea con 5 milímetros de mercurio. Bueno, acá vamos a tener la foto de cómo sería el panel de un ventilador. Uno se asusta de que desde el punto de vista hay varias teclas y demás, pero bueno, teniendo este conocimiento y demás, es bastante amigable y cualquiera persona con poco entrenamiento puede setear y adaptarlo al paciente, la ventilación mecánica. Bueno, ahora vamos a ver la colocación de mangueras, circuito de ventilación paciente, encendido, calibración y seteo del ventilador mecánico. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primera instancia? Vamos a colocar las mangueras. Bueno, el oxígeno están pintadas de blanco, y la del aire comprimido, se necesita aire comprimido para comprimir ese volumen de oxígeno que vamos a meter al ventilador, van a estar pintadas de amarillo, las debemos abrir las mismas y no deben tener mayor de 4 kilogramos por centímetro cuadrado de presión, porque si le damos más de ese valor, lo que va a generar una mayor presión dentro del equipo y lo va a romper. Entonces, siempre hasta 4 es el valor. Y luego procedemos a enchufar el equipo, ¿no?
Después vamos a colocar las ramas. Podemos colocar el filtro antiviral, antibacteriano en la rama expiratoria, perdón. Luego colocamos la rama expiratoria. Luego la que está representada de color azul es la rama inspiratoria. Y luego, por último, vamos a colocar en la I, que es la unión de la rama inspiratoria y expiratoria, la nariz artificial o el humidificador. Y este es un humidificador pasivo. ¿Por qué digo nariz artificial? Porque nosotros cuando inspiramos, el aire que ingresa, nuestra nariz, lo calienta a 37 grados. Y esa es la temperatura que el oxígeno va a ingresar a los pulmones. Entonces, si nosotros inspiramos al paciente con el oxígeno que viene frío, va a generar lesiones a las membranas hialinas, lesiones pulmonares hialinas, que generalmente van a afectar más a los pediátricos y al neonato. Y luego, ahí como se ve la tapita azul, se coloca en el filtro para proceder. Con la parte posterior está va a referir desde el punto de vista del aparato qué categoría de paciente vamos a hacer. Vamos a setear al paciente adulto. Después nos va a decir el aparato, dentro de parte de la calibración, qué método vamos a seleccionar, si es activo o pasivo. El activo generalmente es un dispositivo que está colocado al pie del ventilador mecánico, pero en este caso vamos a utilizar el pasivo, que es el humidificador o nariz artificial. Lo seteamos y lo elegimos. Y luego el aparato empieza a realizar la calibración del circuito, que lo va a presentar ahí en porcentajes, hasta llegar al 100%, que de esa manera ya está listo para que él mismo se lo pueda setear y poder luego colocarlo al paciente. Entonces, se realiza luego el inicio del seteo del ventilador. Vamos a elegir la controlada por volumen, donde en la fila de abajo tenemos todas las unidades que tenemos que setear, y en las de arriba lo que nos va a devolver el paciente hacia el respirador. Lo ideal del volumen corriente en este tipo de pacientes con COVID es manejarlos entre 6, 7 u 8 mililitros kilo de peso ideal. Por eso siempre se tiende a volúmenes corrientes bajos. Podemos dejar 400, depende de la altura que tenga nuestro paciente. El tiempo expiratorio puede quedar en 1 segundo. Si quisiéramos modificarlo, tenemos que pararnos ahí arriba, ir para abajo y darle Enter, o ir para arriba y darle Enter. La relación va a resultar del tiempo inspiratorio y la frecuencia, que la frecuencia podemos ponerle 16, y 8, para empezar la sensibilidad, que es cuánto esfuerzo va a pedir el respirador para reconocer esa necesidad de aire del paciente. Entonces no hay que ponerlo muy duro, el ventilador, con 2 minutos de sensibilidad estaríamos bien, y para recibir el paciente con una FiO2 del 100%, hasta tener los estando ahí, ya estaríamos en condiciones de después empezar. Lo otro que nos faltaría programar es las alarmas, para que el respirador no nos corte por presión, que el volumen sea acorde a lo que nosotros queremos en cuanto a frecuencia, volumen minuto, y las concentraciones de oxígeno, frecuencia respiratoria, y una vez que seteamos todo esto, ya estamos en condiciones de conectarlo. Bueno, entonces ahí, como vimos en esta película, después de que se termina de hacer el seteo de los parámetros del ventilador, terminado el seteo, vamos a poner al aparato en pausa, ¿no? O en modo de espera. Y lo que vamos a hacer es, el paciente vamos a clampear el tubo endotraqueal con una pinza Kocher, ¿no?
como se ve en la imagen, y luego, con el ventilador colocado en pausa, vamos a colocar la rama del mismo. Ustedes van a ver que ahí lo que se nota es que está clampeada, digamos, el tubo endotraqueal, se coloca la rama, luego se procede a retirar la pinza Kocher y sacamos la pausa del aparato y el mismo empieza a ciclar y a dar ventilación mecánica al paciente. Entonces, ¿cómo ventilamos al paciente con enfermedad COVID? Ya ustedes se darán cuenta desde el punto de vista de la fisiopatología y de algunas de las cosas que hablamos de cómo funciona la ventilación mecánica. Hoy día ya nos podemos dar de que este paciente no se va a ventilar como un paciente que no tenga esta condición. Entonces vamos a pensar, ahí donde se ve la letra A, es parénquima pulmonar que está sano, son áreas bien ventiladas, y es lo que se llama el baby lung, es el pulmón de bebé, que este paciente lo vamos a centrarnos dentro de lo que es la curva de volumen-presión, más a la línea del centro de la curva. No podemos darle mucho volumen por la sobredistensión, generando volutrauma, ni tampoco mucha presión, generando barotrauma. Y en la B, lo que vamos a ver es que los alvéolos están pobremente ventilados, y esos pueden ser reclutables. Entonces, esos alvéolos también, con esta modalidad de utilizar volumen Tyler pequeños, y la PIP, aumentar la misma en el punto de inflexión inferior, sirve para reclutar, de alguna manera, mantener los distendidos abiertos a los alvéolos, y de esa manera también reclutar otros alvéolos que fisiológicamente están cerrados, como en la parte superior de los pulmones. Y C, van a ser las áreas que están no ventiladas, que están consolidadas, que serían quizás reclutables en teoría, no lo sabremos. Capaz se podrá beneficiar con otras técnicas de tratamiento que no vienen ahora al caso, que es la ventilación en decúbito prono. Entonces, acá, viendo en esta imagen de este artículo del New England Journal of Medicine de mayo pasado, que habla de cómo es el tratamiento del COVID grave, bueno, la idea es ventilar con volumen Tyler pequeños, pero tenemos que utilizar una fórmula, ¿no?, basada en el peso y por la altura del paciente. Uno muchas veces piensa que la altura de 1,80 m en un paciente gordo versus un paciente flaco, el gordo va a tener mayor volumen del pulmón, pero no, va a tener el mismo volumen pulmonar el gordo que el flaco, de esa misma altura. Entonces debemos utilizar esta fórmula, y la idea, como dicen, es de utilizar un volumen Tyler entre 6 a 8 mililitros por kilo de peso por predicción del peso corporal. Lo otro es la utilización de la PIP, es decir, utilizar PIP en valores altos para de esa manera reclutar pulmones y reclutar alvéolos y mantener distendidos esos alvéolos para que no vayan al cierre, para de alguna manera poder mantener la hematosis. Y la presión platón no debe ser mayor a los 30 centímetros de agua. Considerar la reducción del volumen tidal, si está por arriba de los 30 centímetros de agua, en reducir el volumen tidal al mínimo de 4 mililitros por kilo. Lo otro se puede hacer es reducir la PIP, o lo otro es, hay que considerar que las presiones plató pueden ser más altas en pacientes con obesidad extrema, ¿no?, obesidad mórbida, o que pacientes que tengan la compliance de la pared pulmonar reducida. Entonces esta era la fórmula que les había planteado. Las mujeres, 45 más 0.91 por la altura en centímetros, por menos 152 por 4, y se va diferenciando en los hombres, que en vez de 45.5 utilizamos 50. Pero para eso ya hay tablas de alguna manera prefijadas, que esta la hizo el kinesiólogo en el hospital, que calculó para una talla, por ejemplo en la mujer, que mide 155 centímetros, por un peso de 48 horas, ya hizo el cálculo, que para un volumen tidal de 6 mililitros kilo, hay que darle un volumen tidal de
290. Para 7, 340. Para 8, 380. Y para el hombre, también viendo esas proporciones. Bueno, después otra de las características, bueno, iniciar una pausa inspiratoria final de medio segundo, lo que permite que la presión en el circuito de la vía aérea se equilibre entre el paciente y el ventilador. La presión en el circuito de la vía aérea al final de la pausa, la presión de meseta, se aproxima a la presión alveolar en relación con la presión atmosférica, que ya lo habíamos comentado. Evitar la sobredistensión alveolar, para eso la presión de meseta no debe ser mayor de los 30 centímetros de agua, y una presión de meseta más alta, si en el desarrollo de una lesión pulmonar inducida por el ventilador, puede ser posible en pacientes con obesidad mórbida o en paredes torácicas no complacientes. Bueno, entonces la utilización de PIP. Bueno, yo le dije que uno generalmente en un paciente que no tiene esta característica utiliza una PIP fisiológica de 5 centímetros de agua. Bueno, lo ideal sería utilizar entre 8 y 12 de PIP. Y lo podemos relacionar esa PIP con la tabla de la FiO2. Ustedes van a ver que ahí con una FiO2 de 30% utilizo una PIP de 5, y con una PIP cercana al 90, al 100%, utilizo casi 18 centímetros de agua de PIP, que es un montón. Habitualmente, en este tipo de pacientes, vamos a setear PIP altas entre los 10 y 15 centímetros de agua. Bueno, la FiO2, uno inicialmente va a setear la FiO2 al 100%, y luego va a ir disminuyéndola, porque recuerden que habíamos hablado que la concentración del oxígeno alta es deleteria para el organismo. Entonces vamos a ir disminuyendo la concentración del mismo, y lo ideal es mantener que tenga una meta, la FiO2, con una saturación cercana al 92%. El tiempo inspiratorio va a ser de 1 segundo, es decir, que va a durar 1 segundo, y que dijimos que iba a ser de la forma desacelerada, ese tiempo inspiratorio. Y la relación inspiración-expiración va a ser de 1 en 2. Si 1 segundo dura la inspiración, 2 segundos va a durar la expiración. Recordad que la expiración es un fenómeno pasivo y que va a estar dado por la retracción elástica del pulmón. La frecuencia respiratoria vamos a setearla según el pH, que más o menos va a rondar entre los 16 y 18 por minuto. Recordad que una vez es necesaria la hipercapnia permisiva, que va a hacer que el paciente, su organismo va a tolerar CO2 mayores a 45 milímetros de mercurio por un tiempo de horas, y por ende ese pH va a bajar, ¿no? Podemos tener una acidosis respiratoria. ¿Cuáles van a ser los objetivos del monitoreo de la ventilación mecánica en pacientes COVID? Bueno, que la presión plató sea menos de 30 centímetros de agua, y que el delta de presión sea menor de 15 centímetros de agua. Ese delta de presión va a resultar de la presión plató menos la PIP total. Y bueno, y acá tenemos este algoritmo, que si vemos que la presión pico se encuentra disminuida, hay que revisar si no hay fugas de aire en el sistema, es decir, más que nada en las mangueras. Si está aumentada, por ejemplo, que esté mayor a 40 centímetros de agua, debemos ver cómo es esa presión meseta. Si esa presión meseta es normal, es decir, de menos 30 centímetros de agua, va a haber un aumento en la resistencia de las vías aéreas, que va a ser por broncoespasmo o por secreciones bronquiales. Si esa presión meseta va a estar aumentada, por ejemplo, que va a estar mayor de 30 centímetros de agua, vamos a tener que ver que va a ser por disminución de la complacencia pulmonar. Va a estar dado por edema alveolar, atelectasia, neumotoras y atrapamiento aéreo. Entonces, resumiendo, presión pico elevada con presión meseta normal, va a haber un aumento del componente resistivo del árbol traqueobronquial. Presión pico y meseta, ambas elevadas, va a ser aumento del componente elástico pulmonar. ¿Y cómo vamos a adaptar al paciente a la ventilación mecánica? Y lo vamos a adaptar con sedantes y analgésicos. Los mismos sedantes y analgésicos
que de alguna manera utilizamos en la vía aérea definitiva, ¿no? Para la intubación de secuencia rápida. Y podemos también utilizar relajantes musculares. Los relajantes musculares, la mayoría de las guías hacen referencia a que lo debemos utilizar cuando el paciente se encuentra con una PAFI menos de 150 milímetros, la relación PAFI menos de 150. Los sedantes y analgésicos van a prevenir el dolor, la angustia y la disnea, reducen el impulso respiratorio del paciente, mejorando la sincronía del paciente con la ventilación mecánica. La sedación es útil en pacientes febriles con altas tasas metabólicas. Los bloqueantes neuromusculares, pacientes profundamente sedados que continúan usando sus músculos accesorios de ventilación, tienen hipoxemia refractaria, por lo cual es necesario utilizar bloqueantes neuromusculares. También reducen el trabajo de la respiración, lo que reduce el consumo de oxígeno y el aumento del dióxido de carbono. Los sedantes y los bloqueantes neuromusculares reducen el riesgo de lesión pulmonar que puede ocurrir cuando los pacientes generan fuertes esfuerzos respiratorios espontáneos. Bueno, entonces, antes de que vengan las preguntas, resumiendo, de todo lo que hemos visto, hasta acá, hasta el momento, vimos en primera etapa, de alguna manera, el por qué era necesaria la intubación de la vía aérea definitiva en esta contingencia COVID. ¿Cómo iba a ser el manejo de esa vía aérea definitiva? Y por último hablamos del punto de vista de la asistencia ventilatoria mecánica, qué era, cómo se produce, qué alteraciones fisiológicas puede producir y las lesiones dentro del organismo, cómo encendemos, procedemos, digamos, a poner lo óptimo al aparato para poder realizar ventilación mecánica, cómo seteamos el programa del mismo, y cuáles van a ser las cosas que tenemos que tener en cuenta de cómo ventilar a un paciente con esta contingencia COVID. Muchas gracias, Alfredo, la verdad, excelente. Se entrecortó en algún momento el audio y pregunta alguien, uno de los chicos en el chat, si se podría repetir los parámetros para programar el ventilador del paciente. Si serías tan amable de repetirlo. Sí, los parámetros que debemos setear va a ser el volumen tidal, que es el volumen que va a entregar, digamos, el ventilador de oxígeno para poder realizar la hematosis, y esto lo vamos a hacer, van a ser volúmenes pequeños, que van a estar relacionados con unas tablas, relacionados por peso kilo de paciente, y relacionados también con la altura del mismo. Por otro, los parámetros que vamos a seleccionar es la PIP, que dijimos PIP altas, que generalmente van a ser 10 dosis inicial, que después vamos a ver cómo va a ser la evolución del paciente, con el objetivo de reclutar alveolos, o esos alveolos que están, digamos, atelectasiados, mantenerlos abiertos para que se pueda de alguna manera absorber las secreciones, el exudado que están dentro de los alveolos, y de esa manera mejorar la hematosis, y reclutar a otros alveolos. La saturación de oxígeno, que inicialmente vamos a darla a un 100%, y luego vamos a ir disminuyéndola, con el objetivo de tener una saturación menor al 92%. La FiO2 al 100% para obtener una saturación de oxígeno menor al 92%. La frecuencia respiratoria entre 16 y 18, que nos vamos a basar en el pH del paciente, ¿no? Que lo vamos a obtener por la gasometría, pero esto más que nada está relacionado con la presión de dióxido de carbono, que también lo vamos a setear en la gasometría. Esos serían los parámetros principales. Y ver, desde el punto de vista de chequear, que la presión meseta no debe ser mayor a los 30 centímetros de agua, porque es el parámetro que mejor nos da información de cómo está distendido ese alveolo. Por arriba de eso, tenemos que después ver cómo es la presión pico, cómo es y demás, para ver si tenemos que ajustar el mismo, o si hay alguna patología que lo está alterando. No sé si más o menos puede resumir lo que uno tiene que tener en consideración para setear en esta contingencia, ¿no?
Sí, genial, genial, Alfredo. Una pregunta más, también que está en el chat. Si cualquiera puede manejar el respirador. Sí, teniendo, uno generalmente, bueno, ahora en los últimos tiempos, lo maneja el kinesiólogo. El kinesiólogo el que setea, lo enciende, lo coloca y demás, pero hay situaciones, por ejemplo, en el hospital el kinesiólogo no está todo el día. Entonces, el personal de enfermería, muchos, los que están entrenados, además que de áreas críticas, que saben correctamente armar el ventilador, setearlo inicialmente y demás. Y desde el punto de vista de los médicos también, es saber del punto de vista de la fisiología, la fisiopatología, y qué es lo que tenemos que setear, ¿no? Genial, genial, Alfredo. Una pregunta para Carlos, como para cerrar. ¿Con qué valores se deben programar al respirador? Vuelven a preguntar. Sí, más o menos ya, más que menos, ya Alfredo lo ha dicho. Es decir, lo principal es, cuando uno está en la guardia, evidentemente se encuentra con el paciente con esta insuficiencia respiratoria y la necesidad de ventilación mecánica. Acordemos dos o tres cosas. Primero, es un paciente que tiene un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, o sea que está en emergencia respiratoria. Lo segundo es que el paciente se va a conectar a una máquina. Máquinas hay de todo tipo y el tema es que no nos compliquemos con qué respirador nos vamos a encontrar en la guardia. Todos los respiradores nos van a ir llevando despacito al programa que dijo Alfredo. O sea, todos van a tener con qué fracción inspirada de oxígeno, evidentemente se inicia con 100%, de ahí a ejecutar maniobras ya después, ya calculo yo, va a venir el kinesiólogo, un especialista, o va a ser derivado a terapia o unidad cerrada. Segundo, es qué volumen corriente. Esas son las cosas más concretas. O sea, el volumen corriente ya se ha dicho, de 6 a 7 mililitros por kilo. Tercero, es decir, esto de la pregunta de presión plató. Cuarto, qué modo ventilatorio, y el que en ese momento recordemos, si es por presión, si es por volumen, lo que sí, que el modo ventilatorio nunca va a ser asistido, controlado, porque el paciente, no se olviden que va a estar relajado, o sea que estímulo respiratorio no va a tener, o sea que siempre va a mandar el respirador. Y segundo, que estén los filtros adecuadamente colocados. Así que principalmente la fracción inspirada, el volumen corriente, las presiones, y que después, una vez que el paciente está estabilizado, no se olviden que va a venir con saturaciones de alrededor de 83-85%, y nosotros en ese momento le estamos salvando la vida. Luego se trasladará el paciente y ya es cantar de otro lugar. Pero inicialmente, fracción inspirada, presión pico, volumen corriente, y yo pararía ahí porque si no nos marearíamos. El respirador, sea la marca que fuese, nos va a ir llevando solitos a lo que querramos nosotros. Que estén bien conectadas las mangueras, que no haya fuga y que estemos también con el equipo apropiado para manejar este tipo de pacientes. No nos olvidemos de esto. Carlos, una más. Una vez establecidos los parámetros del respirador, dice, ¿cómo trasladamos al paciente a la unidad de cuidados intensivos o quirófano? Sí, o sea, evidentemente, si tenemos respiradores portátiles, excelente. No todos, casi ninguno tenemos respiradores portátiles, menos en la guardia. Evidentemente que ya una vez paciente relajado, no lo podemos dejar ventilar solito porque se nos muere. Así que vamos a tener que recurrir, obviamente, al AMBU con los filtros adecuados. En este caso ya está intubado, están todos los circuitos. Antes de destetarlo al respirador y pasarlo a un método manual, recordar la pinza de Kocher que ha dicho Alfredo, de cerrar y abrir los tubos. Y lo segundo es más o menos mantener una fuente de oxígeno adecuada que vaya al AMBU, y luego de esto
obviamente ambucearlo hasta el lugar donde se va a trasladar el paciente. Me parece que esa es la mejor opción, es lo que hemos hecho todos, y sobre todo si el paciente llega a estar con PIP, o sea, con la presión positiva al final de expiración, no destetarlo bruscamente de esto. Hay dispositivos valvulares que se añaden al AMBU como para mantener una PIP adecuada y no permitir la deflación total del pulmón y la insaturación abrupta del paciente. Genial, Carlitos. Dos para Alfredo. ¿Todos los respiradores son iguales? Preguntan. Y específicamente por los modos de ciclado y de su uso. Sí, los respiradores todos, ahora, bueno, estamos ya cuarta generación. Hay modos ventilatorios nuevos y demás, nuevos, relativamente nuevos, tendrán 15 años. Pero sí, con lo básico vienen todos iguales y uno generalmente se ventila, ya sea por volumen o por presión. Con el que se familiarice más, está más acostumbrado y demás. En mi caso, yo estoy acostumbrado por volumen. Y acá, en pandemia COVID, por suerte, las recomendaciones son que sean por volumen. Por eso, como decía, desde el punto de vista de conocer cómo es la fisiopatología, cómo es la fisiología, y entender cómo funciona el ventilador, solito uno lo puede usar tranquilamente, ¿no? Y tener, eso sí, en cuenta las lesiones propias que provoca el ventilador, ¿no? Una más, Alfredo, así ya después le damos paso a lo de al doctor Aiello. ¿Se pueden utilizar las mesas de anestesia como respirador? Sí, se las pueden utilizar las mesas de anestesia. Yo no tengo experiencia bien cómo funcionan las mesas de anestesia y demás, porque yo no me manejo en el ámbito quirúrgico, pero sí se pueden utilizar. Recuerdo usted cuando fue la época de Cromañón, ¿no? Del incidente de Cromañón, en el hospital Argerich se utilizaban las mesas de quirófano para ventilar pacientes. Y yo de provincia, yo fui a buscar 3 pacientes que estaban ventilados allí, hacia, digamos, hospitales de provincia para descomprimir cava, ¿no? Y un tema que no sé si quedó del todo claro. Preguntan, ¿qué modo de ciclado es mejor usar en pacientes con sospecha o positividad para COVID? Por volumen. Las guías indican que sean por volumen. Ciclado por volumen. Genial. Y las últimas dos, así le damos paso a Guillermo, para Carlos, para el doctor Carmacín. En caso de broncoespasmos en paciente ventilado, ¿cómo utilizamos los broncodilatadores? Pregunta Carlos. Sí, concreto. Es frecuente que tengamos pacientes, ya sea asmáticos, EPOC, con insuficiencia cardíaca o tromboembolismo, que estén ventilados y tengan broncoespasmo. Entonces, ¿qué hacemos si no podemos inhalar o nebulizar? O sea, las nebulizaciones y la aerosoloterapia en los pacientes ventilados están totalmente contraindicados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Contamos con lo que se llama los dispositivos de inhalación, que es simplemente una aerocámara que se añade a la manguera inspiratoria con una válvula especial y con el dispositivo de lo que se llama el MIT, del dispositivo de inhalación del broncodilatador. Así que sí se puede broncodilatar al paciente, sino que no tenemos otro método de broncodilatar en ese momento. Y un tema controversial, Carlos. A ver, ¿qué opinas? ¿Se puede ventilar mecánicamente más de un paciente con un solo respirador? Pregunta. Y esto en Europa se ha discutido mucho, entre la abstención del sostén de vida de pacientes añosos, o sea, no someterlos a ventilación mecánica, lo cual los llevaría a la muerte, versus el hecho de utilizar un solo respirador para ventilar más de un paciente. El tema que es muy controversial, en este momento se está trabajando debido al rebrote y anteriormente, en forma los ingenieros en cuanto a la disponibilidad de recursos que tienen los respiradores, evidentemente que es un rompedero de cabeza, pero con un solo respirador concretamente no se puede ventilar más de un paciente.